Argumentos a favor del sufragio femenino. Eje argumentativo número 1. Honduras se rige por un sistema político democrático y representativo. Se tiene por más democrático un país cuando mayor es el número de sus habitantes que emiten su voto. Somos los representantes del pueblo, y el pueblo es soberano y las mujeres forman parte de ese pueblo. Quiero manifestar que nosotros los iniciadores hemos tratado de contribuir a darle una fisionomía renovadora a la nación, al temor de los ideales que inspira el actual gobierno. El Poder Ejecutivo, con la colaboración del Congreso, ha emitido leyes bancarias y ha creado respectivas instituciones. Si pensado en la suerte de la patria, el Ejecutivo y el Congreso emitieron la legislación tributaria. Si el Congreso de esta hora ha emitido la legislación social tan necesaria para regular las relaciones entre el capital y el trabajo, pues es muy justa la petición de las mujeres hondureñas, en el sentido que se les conceda la ciudadanía, cumpliendo así un compromiso internacional que hasta la fecha ha sido ilusorio. Los legisladores prosufragistas, otorgarle el derecho al voto a la mujer era sobre todo una cuestión de honor nacional. Los siguientes argumentos van referidos hacia esto. Por primero tenemos, no me explico por qué nosotros que hemos firmado convenios internacionales no vamos a darle el voto a la mujer hondureña. De segundo, vamos a otorgar el derecho al sufragio a las mujeres hondureñas mayores de 21 años que tengan un título profesional. Esta es la manera más adecuada de reconocer un voto y cumplir compromisos. Y de tercero tenemos, luchemos pues porque de esta legislatura salga el voto femenino, la ley de la ciudadanía a la mujer hondureña. Hagámosle por ética internacional. Instituir el sufragio femenino era también para sus defensoras un elemento principio de justicia humana hacia las mujeres que pedían el voto. Un mecanismo para la expansión de la democracia y porque era compatible además con el espíritu democratizador del gobierno de Juan Manuel Gálvez. En tal sentido, el argumento de hacer justicia a las mujeres, otorgándoles el derecho al voto, tuvo, en el discurso prosufragista analizado, un carácter secundario y subordinante. Una nueva edad para Honduras llama a nuestras puertas. Quiero preguntar ahorita a todos los compañeros si hay una democracia más perfecta que la hondureña, donde el ciudadano presidente de la República viaja solo en carros de alquiler. Las mujeres hondureñas reclaman el derecho al sufragio y con ellas en este día solemne estará el Congreso Nacional de Honduras para escribir al otorgarles el derecho al sufragio. Dejemos para la historia el ominoso cuadro de la esclavitud y servidumbre en que se encuentra la mujer. Incorporémosla. Esta es la oportunidad. 3 rasgos básicos caracterizan la línea argumentativa en que se inscriben los enunciados a favor del sufragio femenino. Uno es la coherencia, la explicitud y la persuasión. La coherencia se manifiesta en que todos los argumentos prosufragistas se articulan consistentemente al concepto de ensanchamiento de la democracia. Este concepto opera como un núcleo sistemático que mueve todos los argumentos en el mismo sentido y los lleva inequívocamente a una sola conclusión. En tal sentido, los abogadores del voto femenino hicieron uso, tanto en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley y presentados como en los debates realizados en la Cámara Legislativa, de una serie de recursos persuasivos para conversar a sus oponentes sobre la justeza y la necesidad histórica de instituir al sufragio femenino. Esta fue caracterizada como una ancha cruzada patriótica, a la que tenían que sumarse aquellos que perseguían la constitución de una patria justa y completa. En contra del sufragio femenino, eje argumentativo número 2. Al inicio del primer debate, quizás los que estamos al lado de la mujer cometimos el error de haber sacado todo nuestro arsenal argumentativo. Constamos entonces que nuestros adversarios no tienen argumentos, sino que vinieron sobre la lluvia que cae sobre mojado. A diferencia de lo señalado por el diputado Cáceres Lara, los opositores al sufragio femenino sí esgrimieron una serie de argumentos. Sin embargo, estos se caracterizaron por una inconsistencia o ambigüedad. Los otros dos argumentos pueden ser considerados como una estrategia evasiva. La iniciativa de la ley utopia y romántica, argumento 2, o como una contradicción o paradoja argumentativa. La iniciativa de ley es discriminatoria, argumentativa número 3. Argumento número 1. El voto femenino como peligro
para el sistema democrático. En 1949, algunos de los legisladores que se opusieron al voto femenino adujeron que este representaba un peligro para la democracia, rechazando así el punto de vista que la enchazaba. Sin embargo, este argumento, con una sola excepción, careció de justificación, ya que no fue explicitada la razón por la cual la participación de las mujeres en la vida política significaría un trastorno. En este sentido, los antisufragistas evadieron el peso de la prueba al representar su contraargumento como una premisa de validez autoevidente. En países de Europa se concedió el voto femenino cuando ya tenían siglos de evolución cultural. Yo pregunto, ¿está la mujer hondureña capacitada para esta experiencia? Y no solo eso, sino que pregunto, ¿estamos nosotros capacitados para esa experiencia, para esta reforma o no? Ellas mismas se encargarían de descuartizarse. Repito, que no tenemos a la mujer. Al contrario, la amamos. Y por eso, con el diputado Gómez, ya tenemos un proyecto para que las mujeres puedan ejercer la profesión del derecho y para la protección de las sufragistas obreras. Repito que no es oportuno el voto femenino. ¿Cuánto tiempo tenemos de democracia en Honduras? Apenas 20 años, mejor dicho, desde 1933. ¿Por cuáles razones la instauración del voto femenino complicaría las luchas políticas o la democracia que estaba construyéndose en Honduras, como la afirmó en el enunciado anterior el diputado Palma Ayuela? En el contenido preposicional de los argumentos antisufragistas, sobre este particular no puede establecerse con claridad una relación causal, relación entre lo que se dice y la razón por la cual se dice algo. Fue quizás con base en esa falta de casualidad argumentativo o de los opositores del voto femenino, los que tenían miedo político a la mujer. No es por ignorancia que se adversa este derecho al sufragio, afirmó el diputado Jesús Villeda Vidal. No, es porque políticamente se le teme a la mujer. Los antisufragistas negaron esta implicatura conversacional diciendo cómo puede verse en el enumerado. Debo manifestar que realmente yo tengo miedo de concederle el voto a la mujer por sus características sociales y no me baso en presunciones. En esta parte de su discurso, el diputado Leiva narra el caso de un trabajador que quería divorciarse a raíz de la actitud antihogar que asumió su esposa al involucrarse vehementemente en la campaña electoral presidencial de 1948 a favor de la candidatura de Ángel Zúñiga Pute. La esposa en cuestión descuidó a sus hijos y sus responsabilidades domésticas debido a sus actividades políticas propagandísticas. Esto demuestra, afirmó el diputado Leiva, después de narrar en el caso anterior, hasta dónde puede llegar la pasión política de las mujeres. Por su vehemencia se me diría a qué viene esto. Naturalmente, al concederle el voto a la mujer, no sería remoto que tuviéramos a las mujeres alborotadas, hasta como los hombres no se alborotan. No quiero decir que las mujeres no pueden ejercer mañana este derecho. Bien puede ser, pero en estas actuales circunstancias de nuestra educación cívica, no es que nos opongamos sistemáticamente a la idea, nos oponemos a que se pongan en práctica en estos momentos, porque ninguno de los patrocinadores ha demostrado que esta medida es conveniente, oportuna y necesaria. Honduras ha pasado por épocas tan difíciles que hacían dudar de un principio de redención. Una premisa no expresada en el argumento anterior, pero sí sobreentendida, es la concepción de que el voto femenino era inadecuado, porque representaba una amenaza a la fundación tradicional de la mujer como madre y esposa. De ahí la narración de la mujer que descuidó su hogar por involucrarse en actividades políticas, pero el voto femenino era inoportuno porque amenazaba también la estabilidad del sistema político hondureño. Debido a la vehemencia o pasión de la mujer, permiso expresada, la democracia que se estaba construyendo en Honduras era solamente obra de los hombres. Eran ellos los que después de tantas decepciones y sufrimientos habían logrado ponerle fin al caudillismo y la anarquía. Y ahora venían las mujeres
esas criaturas apasionadas e irradicales a querer incursionar en un terreno que les era prohibido y ajeno, para malograr lo que con tanto sacrificio los hombres habían logrado. Con fundamento o no, la premisa de que el voto de la mujer presentaba una amenaza a la estabilidad del sistema político hondureño se convirtió en la base contraargumentativa más consciente que se tropezaron los abogadores del sufragio femenino. Esta fue probablemente una de las narraciones por lo que estos, al someterse nuevamente la propuesta de la ley en 1952, la restringieron al promover que se considera el derecho al voto únicamente a las mujeres profesionales mayores de 21 años en 1949. Quiero manifestar, señores diputados, que yo no he creído nunca que el otorgamiento a los derechos políticos de la mujer hondureña acarrean un peligro, máxime en las condiciones en que hemos presentado nuestra iniciativa. Quiero declarar de una vez por todas que el peligro del Partido Nacional radica en la división de aquellos que lo dirigen, en la falta de cordura de quienes dirigen la opinión pública, en la falta de inteligencia para organizar sus filas hacia un frente común y definido. Así, el argumento de que la iniciativa del voto femenino era obra de poetas tuvo la finalidad de descalificarla al hacerla aparecer no como el producto de la objetividad o racionalidad propia de la actividad política, sino como el producto de la subjetividad o emotividad características de la actividad literaria. El siguiente enunciado del diputado Palma Viola ilustra lo apuntado. Los argumentos nuestros permanecen firmes en basamentos de cemento armado que no podrán derribar los vientos huracanados de los poetas. Esta distancia burlona que los antisufragistas establecieron frente a la propuesta del voto femenino puede considerarse también una estrategia discursiva adoptada para evadir el argumento central y más contundente de sus antagonistas, el planteamiento de que el gobierno de Honduras tenía que instituir el sufragio para cumplir con un compromiso o convenio internacional. Este argumento nunca fue confrontado por los antisufragistas debido sin duda a su validez incuestionable. Tanto en 1949 como en 1952, cuando los proyectos de la ley del sufragio femenino fueron sometidos a votación, la mayoría de diputados que votaron en contra adujeron falta de generalidad de tales proyectos. La exclusión de las mujeres analfabetas primero y luego de las no profesionales fue considerado por los antisufragistas como una discriminación que era incompatible con el artículo 69 de la Constitución Política del país, el cual establecía que la República no reconoce fueros ni privilegios personales. Los sufragistas trataron de desvirtuar este razonamiento diciendo que no tenía base jurídica ya que la Constitución contenía infinidad de disposiciones. De deliberaciones se dio a la lectura los mensajes telegráficos que desde diferentes lugares del país enviaron las diferentes filiales de la FAB en apoyo de la iniciativa sufragista. El programa radial La Hora de la Mujer lanzó pronunciamientos incendiarios en la emisora HRN reclamando con frenesí los diferentes derechos políticos de la mujer.